Hola, en este vídeo vamos a ver la definición y propiedades de los grafos conocidos como árboles. Un árbol para nosotros va a ser un grafo conexo que no tiene bucles ni ciclos, es decir, un grafo en el que todos los vértices estarán conectados entre sí, en cada vértice no tenemos ninguna arista que vaya y vuelva al vértice, ni tampoco tendremos ciclos en el grafo, es decir, no va a haber un camino que esté conectando dos vértices por un lado y por el otro. Aquí tenemos una representación de lo que van a ser para nosotros los árboles y frecuentemente los representaremos de arriba hacia abajo. A los vértices de grado 1 les vamos a llamar hojas. Y a un conjunto de árboles que no están conectados entre sí le vamos a llamar bosque. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de bosque donde tenemos tres árboles. Aquí tenemos un árbol, otro árbol y otro árbol. Los árboles se pueden caracterizar por la siguiente propiedad, que es equivalente, por tanto, a la definición de árbol. Un grafo no dirigido, simple y sin bucles, es un árbol si y solo si hay un único camino entre cada pareja de vértices. Para probar esta caracterización, vamos a probar las dos implicaciones por separado. Por una parte, vamos a suponer que tenemos un árbol y vamos a ver que hay un único camino entre cada pareja de vértices. Si G es un árbol, por una parte es conexo. Por ser conexo siempre hay un camino entre cada pareja de vértices. Ahora tenemos que probar que hay un único camino. Supongamos que haya más. Si hubiera más de un camino hallaríamos un ciclo, lo que es una contradicción. ¿Por qué? Porque si hubiera dos caminos, como por ejemplo aquí hemos representado A, C1, C2 hasta Cn y luego B, y por otra parte A, D1, D2, Dn y luego hasta B, en realidad tendríamos un ciclo. Primero yendo por arriba de A a B y luego volviendo por abajo de B hasta A. Aquí nos faltaría añadir una A. Bien, vamos a ver ahora la otra implicación. Vamos a suponer que hay un único camino entre cada pareja de vértices y veremos que en realidad lo que tenemos es un árbol. Supongamos que hay un único camino entre cada pareja de vértices. Dado que hay un camino entre cada pareja de vértices, el grafo es conexo porque los vértices están conectados entre sí. Vamos a probar ahora que es acíclico. Lo hacemos por reducción al absurdo. Supongamos que hubiera un ciclo y tomamos dos vértices del ciclo, A y B. Por una parte, al ser un ciclo, tendríamos un camino que sería este y por otra parte tendríamos otro camino que sería este. Por lo tanto, esto entra en contradicción con suponer que hay un único camino y, por tanto, no puede existir ningún ciclo. En los árboles se cumple siempre la siguiente propiedad. Si tenemos que G es un árbol en el que tenemos al menos dos vértices, siempre tenemos al menos dos hojas, es decir, dos vértices de grado 1. ¿Cómo hacemos la prueba de este resultado? Tomamos un camino en el árbol de la mayor longitud posible, esto es, con la mayor cantidad de aristas que podamos. Como no tiene ciclos, entonces el vértice inicial y final, los vértices son distintos. Y además tenemos que son distintos porque al menos suponemos que tenemos dos vértices. Y además, como no hay un camino de longitud mayor, entonces tenemos que ambos vértices tienen que ser hojas, es decir, vértices de grado 1. Además, tenemos otra propiedad para los árboles. Si un árbol tiene n vértices, entonces tiene n-1 aristas. Es decir, hay una relación entre el número de aristas y el número de vértices. Vamos a hacer la prueba por inducción sobre el número de vértices. Hacer las pruebas por inducción significa que la probamos para un caso elemental y luego lo que probamos es, si tenemos un caso, cómo se da el paso hacia el siguiente. De esta manera podríamos llegar a hacer la prueba constructivamente para cualquier número determinado. Empezamos con el primer caso. Supongamos que el grafo tiene solo un vértice, entonces se cumple que es, como no puede tener bucles, no hay otra arista, por lo tanto el número de vértices es 1 y el de aristas es 0. Por lo tanto, se cumple esta relación de aquí. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace. La otra cosa que se hace en el método de inducción es suponer un caso y ver cómo se puede probar el siguiente. Supongamos que esta propiedad se cumple para un grafo que tenga n vértices y lo vamos a probar para uno que tenga n+1. Aquí tenemos este árbol que tiene n+1 vértices. Lo que hacemos nosotros por una parte es separar estos n y desconectar este de aquí de A. Esto lo podemos hacer porque sabemos que en un grafo al menos hay dos hojas, es decir, al menos hay dos vértices como A. Pues cogemos uno de ellos y lo desconectamos.
En este árbol de n vértices se cumple esta relación, que el número de aristas es igual al de vértices menos 1. Ahora bien, si nosotros esa fórmula que tenemos cierta para el grafo con n vértices le añadimos el vértice A y le añadimos esta arista, lo que estamos haciendo es sumar 1 en cada lado de esta igualdad. Por lo tanto, se sigue cumpliendo la igualdad, pero a partir de un grafo de n vértices lo hemos probado para uno de n más 1. Esto es lo que son las pruebas por inducción. Por último, vamos a dar la siguiente caracterización de los árboles. Si tenemos un grafo no dirigido y simple, sin bucles, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Que G sea un árbol, que G sea simple, es decir, que no tiene bucles y existe un único camino entre dos vértices distintos, que sea cíclico y que el número de aristas sea igual al de vértices menos 1, o bien que sea conexo y que el número de aristas sea igual al de vértices menos 1. Y con esto son las propiedades elementales que os queríamos contar sobre los árboles.